Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Rodolfo Stasi. Y bueno, primero agradecerte por los likes, las opiniones también que estás poniendo, sobre todo en el último post que subí acerca de la cantidad de glucosa que nos aporta las lentejas. Y bueno, en base a eso justamente es que quiero preparar este video para explicarte de forma bien sintética y general cómo es que funciona ese tema y obviamente dilucidar bastantes dudas. Así que si sigues teniendo dudas, con toda la confianza y el mayor respeto obviamente posible, hazlas y bueno, estaré preparando también más respuestas. Entonces, primero que todo, recordemos que en la diabetes actúan tres actores principales. En primer lugar, actúa el cerebro. Vamos a ajustar aquí. Hay un pequeño problema de enfoque. A ver ahí. Sí, creo que ahí está mejor. Ahí sí. Primero tenemos la participación de el cerebro. Ahí tenemos el cerebro. Por otro lado, en este escenario de la diabetes también participa el páncreas. Si quieren después pueden googlear dónde es que se encuentran cada uno para no especificar técnicamente en dónde es que se encuentran y terminan haciendo una clase de biología, ¿no? Después también tenemos el cerebro, el páncreas y bueno, finalmente las células. Si durante la explicación me acuerdo de otro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando una persona, aquí tenemos una persona, cuando una persona consume un carbohidrato, como por ejemplo, bueno, sobre todo los refinados, yo me voy a apoyar bastante para explicar bien el tema de los carbohidratos refinados, como el pan, el arroz, los tallarines, los, el verde, sobre todo aquí en Ecuador, ¿no? El verde. En fin, o sea, básicamente eso es lo que más consume la gente en Ecuador, ¿no? Pan, arroz, tallarines, verdes, y básicamente, bueno, helados, chocolates, dulces en general. Curiosamente los que puse no son dulces, ¿ya? Para que vayan prestando atención. Esto el ser humano lo pasa a convertir en azúcares. Y hay diferentes tipos de azúcares, como la glucosa, todos los terminación en osa. Sucralosa, sacarosa, lactosa, todos esos son azúcares. Y a través de eso es que, a través de los carbohidratos refinados, el ser humano convierte en un tipo de azúcar mayormente, que es la glucosa. Como les acabo de mencionar, hay más tipos, pero en este momento voy a trabajar con este porque es el que produce más estragos en la célula. Entonces, a través de el consumo de estos carbohidratos, el ser humano produce adentro glucosa. Esto lo transforma en glucosa. ¿Qué pasa? Imaginemos que todo este espacio que tenemos aquí es la sangre y hagamos cuenta de que la persona hagamos cuenta que estamos en la costa de Ecuador y consumió arroz, tallarines y verde, harto carbohidrato. Entonces en este momento el ser humano convirtió todo esto en glucosa y tenemos, como dijimos que todo esto era la sangre, tenemos todo esto con glucosa, ¿ya? Entonces yo para explicarlo siempre ocupo triangulitos, llenamos todo esto de triangulitos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Estos triangulitos están en toda la sangre y cuando se detectan a través de ciertos receptores, se detecta la presencia de esta glucosa, estos receptores le envían la señal al cerebro y el cerebro le dice, oye,
tenemos que esto es energía y le dice al páncreas que hay que empezar a introducir estas glucosas adentro de la célula. Nuestro cuerpo está compuesto de trillones de células, así es que todo el cuerpo necesita de energía. Estamos hablando en condiciones normales. Este páncreas construye las verdaderas llaves que abren compuertas específicas en la célula. Entonces, de esa forma es como el páncreas se dedica a hacer llaves. Llaves para abrir estas compuertas donde va a ingresar esta glucosa, esta glucosa, esta glucosa, esta glucosa. Por acá hay otras células, así que va a ingresar para acá, etc. Pero este señor consumió bastante glucosa, bastante carbohidrato, perdón. Entonces, de esa forma, obviamente vamos a llenar las células de glucosa. Y de esa forma es que la célula en condiciones normales funciona. Esta energía después la ocupa en conjunto con oxígeno para poder generar sus procesos. Va a depender de en qué parte esté la célula para generar diferentes tipos de procesos. Entonces, como decía el post, la cantidad de glucosa que nos aporta un plato de lentejas es la mitad de la que nos produce este señor que se llama arroz. Ahora, me salté una explicación entre medio porque también aquí es necesario entender la condición de un diabético tipo 2. Resulta que el diabético tipo 2 o bien no produce estas llavecitas, o bien las produce de forma deficiente, es decir, que esta llave que produjo de pronto no venga con los 2 dientes, sino que venga con un diente. Yo les hago la pregunta, ¿qué pasa cuando yo le quiebro un dientecito a la llave de su casa? Naturalmente que ya no abre la puerta, ¿cierto? Entonces, de esta misma forma es como funciona la célula. Y la insulina, esta llave, no he mencionado cómo se llama, esta llave se llama insulina. ¿Ya? Y estas insulinas, el diabético tipo 2, o bien no las produce en la cantidad adecuada, o bien las produce pero de forma deficiente, es decir, que de pronto no tenga un dientecito y eso hace que la célula, por ejemplo, ya no se abra, esta compuerta ya no se abre y la glucosa, recordemos que esta era la sangre, la glucosa empieza a quedar afuera. Entonces, ¿qué pasa? Esta glucosa se empieza a quedar afuera, al principio se empieza a convertir solo en grasa y el diabético empieza a aumentar su tejido adiposo, es decir, empieza a engordar. Y de esa forma obviamente empiezan los estragos de la diabetes, como la visión, donde estas glucosas se transforman en grasa y las arterias empiezan a taponear, las arterias se empiezan a taponear de grasa. Entonces el tema aquí es, ¿qué me convendrá más, sobre todo para un diabético? Si esto me produce, por ejemplo, una cantidad de, voy a poner una cantidad así de glucosa, el plato de arroz, y el plato de lentejas me produce la mitad, es decir, me llega a producir esto. ¿De qué? De glucosa. ¿Qué será mejor? ¿El plato de lentejas o el plato de arroz? Naturalmente que para un diabético esto es lo que me va a ayudar más, porque no me va a llenar la sangre de tanta glucosa, pero en segundo lugar, esto me va a aportar de proteínas y de fibra, que si quieren en otra ocasión les explico por qué aporta la mitad, y básicamente la respuesta está por aquí, por la cantidad de fibra también que nos aporta. Entonces, con esta explicación espero quedar
dejar un poco claro el tema del, del post. Y bueno, me gusta este feedback que está existiendo, así que si tienen más dudas al respecto, no duden en presentármelas. Obviamente les insisto con el más debido respeto y obviamente yo aplicaré la mayor sinceridad para poder explicárselo. Que tengan una bonita noche, un bonito día, una bonita tarde, depende del horario en que lo estén viendo.